Hola amigos, hoy vamos a acometer el examen de Matemáticas 2 de la convocatoria de julio del año 2020, propuesta en el País Vasco para el acceso a la universidad de dicha comunidad autónoma. Y comenzamos con el ejercicio número 1, que nos propone la resolución y discusión del sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que nos aparece aquí. En función de un parámetro A. Entonces vamos a discutirlo en función de A y resolverlo en los casos en que sea posible mediante el método de Cramer. Pues para ello vamos a escribirlo en forma matricial como siempre, y luego la forma matricial va a ser A por X igual a B, siendo A, X y B las siguientes matrices. A, la matriz de los coeficientes de las incógnitas; X, la matriz columna de las incógnitas X y Z; y B, la matriz columna de los términos independientes 2, 1, 3 en el caso que nos ocupa. Bueno, pues vamos a utilizar el teorema de Roussel-Frobenius para comparar los rangos de la matriz principal y la matriz ampliada y establecer de esa manera ante qué tipo de sistema estamos en función de los valores del parámetro A. Comenzamos y para ello hacemos el determinante de A. Lo hacemos por la regla de Sarrus. Esto ya sabemos cómo se hace, y finalmente, simplificando, nos da esta expresión de grado 2 en A menos 2a² más 3a más 9. Vamos a ver para qué valores de A se anula. Entonces igualamos a 0 y se anula para dos valores. Resolvemos la ecuación de segundo grado correspondiente y las soluciones que me dan son 3 y menos 3 medios. Así que la casuística que se genera es la siguiente. Primer caso, si A es distinto de esos dos valores. Bueno, y aquí ya podemos factorizarlo, es decir, si el polinomio lo factorizamos de esta manera, ¿no? Menos 2, que es el coeficiente de mayor grado, y por A más 3 medios y por A menos 3. El 2 entra introduciéndose al A más 3 medios, quedando menos 2A menos 3, y queda factorizado de esta manera. Y aquí ya podemos ver que los valores para los que se anula el determinante son para A igual a 3 y para A igual a menos 3 medios. Bueno, pues entonces vamos al caso distinto de menos 3 medios y de distinto de 3. En este caso el determinante de A es distinto de 0 y el rango de A es 3. Si el rango de la matriz principal es 3, coincide con el de la ampliada, porque la ampliada es añadir una columna a una matriz 3×3 cuyo rango es 3, con lo cual el rango sigue siendo el mismo, y coincide con el número de incógnitas, que son 3. Así que, según el teorema de Roussel, el sistema es compatible determinado, tiene solución única. Me piden que lo resuelva por el método de Cramer, en función de A, evidentemente. Pues entonces, por el método de Cramer, la resolución de X sería el cociente entre el determinante de A sustituyendo la columna de los X, es decir, la primera, en la columna B de los términos independientes, y en el denominador el determinante de la matriz principal, que ya sabíamos, lo teníamos calculado previamente. Desarrollando el determinante del numerador, vamos a obtener esta expresión que me da el valor de la X para cualquier valor de A que no sea, evidentemente, menos 3 medios y 3. El valor de Y, lo mismo, pero ahora sustituimos la columna B en la segunda columna, en el numerador, que es la columna correspondiente a la incógnita Y, y lo mismo, desarrollando el determinante, me va a quedar esta expresión. Y Z, sustituimos la columna B en la tercera columna en el numerador, y el resultado sería este que me queda aquí. Estas serían las tres expresiones que determinan los valores de las incógnitas X y Z, solución única para cada valor de A que no sea ni el 3 ni el menos 3 medios. Vamos con el siguiente caso, que es el caso A igual a menos 3 medios. Para el caso A igual a menos 3 medios, lo que vamos a hacer es sustituir la matriz A, donde está el parámetro, lo sustituimos por menos 3 medios, obteniendo esta matriz que aparece aquí, cuyo determinante ya sabemos que es 0. Si el determinante es 0, el rango tiene que ser inferior a 3. Si el rango es inferior a 3, es 2. Para afirmar que es 2 necesito encontrar un menor de orden 2 no nulo. ¿Y lo encuentro? Sí, lo encuentro, por ejemplo, aquí. Este me vale perfectamente. Encuentro un menor de orden 2 en A. Por lo tanto, el rango de A puedo afirmar que es 2. ¿Y la matriz ampliada? Bueno, la matriz ampliada es añadir la columna 2, 1, 3. Y tengo que ver los menores de orden 3 dentro de la ampliada, si son 0 o si hay alguno distinto de 0. La matriz A ya sabemos que me va a dar 0. Y ahora cojo con la columna 2, 1, 3 menores de orden 3. Cojo el primero
cojo el menos 3 de la primera columna, la segunda columna y la columna 2, 1, 3. Y veo que me da esto, lo realizo y me da 22, que me da distinto de 0. Si me da distinto de 0, he encontrado un menor de orden 3, ya no tengo que ver más, no nulo. Y si he encontrado un menor de orden 3 no nulo dentro de la matriz ampliada, puedo afirmar que el rango de la ampliada es 3. Si el rango de la ampliada es 3 y el rango de la principal es 2, como son distintos, el sistema es incompatible. Y el caso 3 es el caso A igual a 3. Para el caso A igual a 3, la matriz principal A ahora se transforma en esta matriz, cuyo rango también es 2, porque podemos encontrar un menor de orden 2 no nulo, aquí lo tenemos, y la ampliada, pues aquí la tenemos ahora, entonces buscamos los menores de orden 3 dentro de la ampliada, y el primero que encontramos, que es el 3 con la primera, segunda y columna ampliada 2, 1, 3, ya me da menos 14, ya me da distinto de 0, con lo cual el rango es 3, así que el sistema también es incompatible. Por lo tanto, esto queda discutido y resuelto por el método de Cramer. Así que pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio A2. Bueno, ejercicio A2 no, ejercicio B1. Le llama B1, es dentro de la opción B, dentro de la opción A. Aquí yo voy a hacer todos, luego de esos hay que elegir la mitad, pero yo voy a hacer todos. Entonces aquí en este ejercicio me dan una matriz M en función de alfa, una matriz 3×3 cuadrada, expresada de esta forma, y me pide los valores de alfa para que a los cuales la matriz no tenga inversa. Bueno, eso es muy sencillo, porque lo que hay que saber es que la condición necesaria y suficiente para que una matriz tenga inversa es que su determinante sea distinto de 0. Y entonces vamos a hacer su determinante. Lo hacemos por la regla de Sarrus y queda 1, alfa por 0, 0, alfa por 1, alfa al cuadrado. 1 más alfa al cuadrado sobre la diagonal principal. Y sobre la diagonal secundaria sería 0, alfa al cuadrado, más alfa al cuadrado cambiado de signo, es decir, menos alfa al cuadrado, menos alfa al cuadrado. Finalmente, sumando estos dos alfa al cuadrado con menos alfa al cuadrado se anulan y queda 1 menos alfa al cuadrado. Esto es igual a 0 cuando alfa es más menos 1. Por lo tanto, apartado A, ¿para qué valores de alfa la matriz no tiene inversa? Cuando alfa vale 1 o menos 1. Cuando ocurre eso, no existe inversa de M para esos valores. Bien, apartado B, calcular si es posible la matriz inversa para alfa igual a 0. Evidentemente, si alfa igual a 0 no es distinto de más menos 1, por lo tanto, para alfa igual a 0 va a tener inversa. Así que vemos quién es m de 0. M de 0 es sustituir alfa por 0. Sustituimos alfa por 0. Aquí tendría que poner un 0. Aparece un alfa, aquí en realidad sería un 0. Y hacemos el determinante. Y el determinante me da 1. No hace falta que lo haga sobre esto. Ya sé que va a dar 1 porque cuando alfa vale 0, el determinante era menos alfa al cuadrado más 1. Por tanto, sustituyendo alfa por 0 me queda 1. Ese sería el determinante. Vamos con la matriz adjunta. Y la matriz adjunta... Bueno, no sé por qué voy arrastrando el alfa cuando en realidad tendría que poner ceros. La matriz adjunta es esto, y donde está alfa, 0. Aquí se me fue colando el alfa por este alfa que se me coló aquí y me queda 0. Y la matriz inversa, para m igual a 0, ahora hago la traspuesta de la adjunta, donde está alfa, insisto, es 0, y la inversa coincide porque el determinante era 1, entonces tengo que dividir la traspuesta del adjunto por 1 y entonces me queda, no se modifica, ¿no? Entonces esta sería la matriz inversa. Insisto que aquí es 0, entonces vamos a ponerlo, a ver si me lo permite. Bueno, no me permite escribir aquí bien. Esto sería un 0 y esto sería otro 0, evidentemente sin el signo menos, porque el 0 negativo no tiene ningún sentido decir si el 0 es positivo o es negativo. No es ninguno de los dos. Bueno, eso sería la matriz inversa. Y perdonad ese pequeño error que se fue arrastrando con el alfa, cuando alfa estamos en el caso alfa igual a 0, evidentemente. Bueno, esto no tiene ningún problema, es un ejercicio muy sencillo. Pasamos al ejercicio 2. Me piden aquí lo siguiente. A ver, apartado A. Hallar la ecuación del plano que pasa por un punto y es paralelo a dos vectores. Bueno, tampoco tiene ninguna dificultad. Para determinar un plano necesito un punto y dos direcciones. Las direcciones me las dan a determinar esos dos vectores, siempre y cuando sean linealmente independientes. Y en este caso lo son, porque vemos ya a ojo, ya vemos que no son proporcionales estos dos vectores. Entonces sería el determinante, sería desarrollar el determinante, esta sería la ecuación cartesiana, ¿no? El determinante de x menos el punto, y menos el coordenada correspondiente del punto, y z menos la coordenada correspondiente del punto, en este caso son 1, menos 2 y menos 3,
y los vectores que me dan la dirección del plano, -1, -2, -3, 1, 3, 5. Bueno, desarrollando por adjuntos de la primera fila, me quedaría x más 1 por su adjunto, más y menos 2 por su adjunto. Recordar que el adjunto de y menos 2 cambia de signo porque está en la posición 1, 2, cambio de signo, más z menos 3 por su adjunto. Desarrollando estos paréntesis, finalmente queda la ecuación del plano que estoy buscando, que es esta. El apartado B, hallar el valor de A mayúscula, está para que el plano calculado en el apartado anterior y este otro plano sean perpendiculares, es decir, que este plano y este sean perpendiculares. Dos planos son perpendiculares cuando lo son sus vectores también normales, sus vectores asociados. Y el vector normal del plano obtenido en el apartado A es -1, 2, -1. Que son los coeficientes de x, y z respectivamente, y el plano normal, el vector normal asociado al plano ax menos y más 5z igual a 8 es el a menos 1, 5, que son sus coeficientes, a menos 1, 5. Esto tiene que ser 0 porque son perpendiculares, entonces hacemos el producto escalar que sería menos a menos 2 menos 5, menos a menos 2 menos 5 es menos a menos 7. Menos 7, menos a menos 7 tiene que ser igual a 0, si menos a menos 7 tiene que ser igual a 0, a tiene que ser igual a menos 7, con lo cual ya tenemos resuelto el apartado B. Como podéis comprobar, estos ejercicios son muy sencillos. Vamos al ejercicio B2, que también parece bastante sencillo. Sea el plano pi, 2x menos y más a z igual a 0, y sea la recta R dada por, y aquí me dan la recta, me dan con dos planos, son las ecuaciones implícitas de la recta. Hallará para que R y pi sean paralelos. Bueno, pues para que R y pi sean paralelos, la recta y el plano no pueden tener ningún punto en común. Si la recta, que viene dada por dos ecuaciones lineales, y el plano, que es una ecuación lineal, no tiene ningún punto en común, no hay punto x y z que verifiquen las tres ecuaciones al mismo tiempo. Esto quiere decir que el sistema formado por las tres ecuaciones tiene que ser un sistema incompatible, no tiene solución. Y para que sea un sistema incompatible, el rango de la matriz principal no puede ser 3, porque si el rango de la matriz principal fuese 3, el rango de la ampliada también sería 3 y el sistema sería compatible determinado. Entonces la primera condición es que el rango sea menor que 3, para lo cual el determinante tiene que ser 0. Porque si el determinante fuese distinto de 0, el rango sería 3. Así que hacemos el determinante de m, y el determinante de m, por la regla de Sarrus, lo vamos haciendo y ya he comprobado que me da, simplificándolo, da a más 2. ¿Para qué valor de a se anula? Para a igual a menos 2. Pues este es el candidato a ser solución del problema. Lo que ocurre es que tendría que verificar que para a igual a menos 2, efectivamente, el sistema es incompatible, porque puede ser compatible indeterminado. Yo lo único que sé es que para a igual a menos 2 el sistema no es compatible determinado. Entonces me falta demostrar la incompatibilidad. Bueno, pues lo hago por el teorema de Roussel, estudio. Ahora sé que el rango de m es 2. Para a igual a menos 2, el rango de m es 2. Porque el determinante es 0. Por tanto, el rango de m es 2. ¿Hay un menor de orden 2 aquí? Pues sí. Hay un menor de orden 2 no nulo. Por ejemplo, el primero, el de las dos, el de la esquina superior izquierda. Y la ampliada, vamos a escribir la matriz ampliada. La matriz ampliada aquí la tenemos con los términos independientes, menos 1, menos 3, 0. Bien, estoy con este sistema de las tres ecuaciones. Y este tiene que tener rango 3. Para ello tengo que encontrar dentro un menor de orden 3 no nulo. Vamos a ver si lo hay. Cojo el primer determinante, 4, 3, 2. Menos 3, menos 2, menos 1. Y la columna de la ampliada, menos 1, menos 3, 0. Hago este determinante y me da distinto de 0. Esto quiere decir que el rango de la matriz ampliada es 3. Entonces ya he demostrado, los rangos son distintos, sistema incompatible. Ya he demostrado que el sistema es incompatible. Conclusión. Lo que decíamos desde el principio, si el sistema es incompatible, la recta y el plano no tienen puntos en común, con lo cual la recta y el plano son paralelos. Entonces esa es la solución, a igual a menos 2. Y ahora dice, además, es decir, ahora es una segunda parte, obtener el plano perpendicular a R que pase por el origen. Bueno, pues si el plano es perpendicular a la recta R, está claro que el vector normal del plano es el vector director de la recta. Entonces tengo que ver cuál es el vector director de la recta. Para ver cuál es el vector director de la recta, dada la recta en forma implícita o en ecuaciones cartesianas, pues a ojo no se ve el vector director. Entonces lo voy a pasar a ecuaciones paramétricas. Para ello hago lo siguiente. Bueno, aquí no lo paso a paramétricas, hago directamente el vector normal. El vector normal, cuando me dan la recta en forma paramétrica, es el producto vectorial de los vectores normales de ambos planos. Es decir, sería el producto vectorial del vector 4 menos 3, 4,
por el vector 3, menos 2, 1, que son los vectores normales de los dos planos que me determinan la recta. Aquí lo tengo indicado, hago el producto vectorial y el resultado de ese producto, que es el vector 5, 8, 1, va a ser el vector director de la recta, que a su vez va a coincidir con el vector normal del plano. Entonces el plano que me están pidiendo va a ser 5x más 8y más z más una constante igual a 0. Como me dicen que pasa por el punto 0, 0, 0, que es el origen, al sustituir x, y z por 0, me tiene que satisfacer la ecuación. Entonces quedaría 0 más 0 más 0 más d igual a 0, donde d es igual a 0. Si d es igual a 0, la ecuación del plano pedido es 5x más 8y más z igual a 0. Aquí lo tengo. Bien, queda entonces esto bastante claro, digo yo que es bastante sencillo también. Y pasamos al ejercicio A3. Me dan una función polinómica de grado 3 con coeficientes indeterminados a, b y c y me piden obtener los valores de sus coeficientes para que su gráfica pase por el punto 0,2 y tenga un extremo en 1, menos 1. Bueno, pues partimos de la función f de x, en principio x al cubo más bx al cuadrado más c. Como la gráfica pasa por el punto 0,2, f de 0 es 2, eso es lo primero. ¿Quién es f de 0? F de 0 es sustituir x por 0. Si yo sustituyo x por 0, me queda c. Y eso tiene que ser 2, con lo cual c igual a 2, ya tengo uno de los parámetros buscados. Ahora me dice que tenga un extremo en 1 menos 1, pero que tenga un extremo en 1 menos 1, eso quiere decir que la gráfica sigue pasando también por el 1 menos 1, porque un extremo es un punto de la gráfica. Así que f de 1, la imagen del 1 es menos 1, eso es otra de las condiciones. Si f de 1 es menos 1, pues ¿quién es f de 1? F de 1 sustituyo x por 1 en la función y quedaría a más b más c igual a menos 1. Eso sería la ecuación que me queda, a más b más c igual a menos 1. Como c era 2, el 2 puede pasar restando para la derecha y queda a más b igual a menos 3. Eso sería la ecuación que obtengo a partir del hecho de que la función pasa por el punto 1 menos 1. Y ahora vamos con el hecho de que 1 menos 1, aparte de ser un punto que pasa, que está en la gráfica de la función, también es un extremo. Si tiene un extremo relativo, sabemos que la derivada se tiene que anular en esa abscisa, en ese valor, en x igual a 1. Entonces hay que hacer la derivada de la función. Hacemos la derivada de la función, que es 3ax al cuadrado más 2bx, y sabemos que f' de 1 tiene que ser 0. Si f' de 1 es 0, pues sustituimos x por 1 en la derivada y me queda 3a más 2b tiene que ser 0. Pues con la ecuación 3a más 2b y la ecuación que teníamos anteriormente de que a más b igual a menos 3, obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que a la hora de resolver lo hago por reducción, es decir, multiplico por menos 2 la segunda y sumo. La sumo, al sumar las dos b se van, 3a menos 2a es a y a es igual a 6. Sale que a es igual a 6 y b lo despejo de cualquiera de ellas, lo despejo de la segunda, b es igual a menos 3 menos 6, b es igual a menos 9. Bueno, pues entonces ya tengo los tres valores de ABC. Y luego me pregunta si f tiene más extremos. Bueno, pues si f tiene más extremos, vamos a ver los extremos de f. Ahora f de x, como ya tengo a, b y c, puedo sustituirlo por sus valores correspondientes. Así que f de x ahora es 6x al cubo menos 9x al cuadrado más 2. Su derivada es 18x menos 18x al cuadrado, menos 18x. Los extremos es donde se anula la derivada. ¿Dónde se anula la derivada? Se anula para x igual a 0 y para x igual a 1. Para x igual a 1 ya lo sabíamos, que me lo decía el enunciado, que en x igual a 1 había un extremo. Entonces el otro extremo sería x igual a 0. ¿Y es un extremo? Pues para comprobar que es un extremo, ¿qué tipo de extremo? ¿Un máximo o un mínimo? Pues vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Hacemos la segunda derivada, que es 36x menos 18, y lo sustituimos en 0. Al sustituir a la segunda derivada en 0 me da negativo, que me da menos 18, negativo. Si la segunda derivada en el punto que se anula a la primera es negativo, eso quiere decir que en ese punto hay un máximo relativo, según lo que me afirma el criterio de la segunda derivada. Así que la respuesta a la pregunta de si f tiene más extremos es que efectivamente si tiene más extremos, en x igual a 0 concretamente, y además el extremo es un máximo. Bueno, pues pasamos al siguiente ejercicio. Me dan una función x al cuadrado más 9 y un punto exterior a su gráfica de coordenadas 0, 0. Bien, el origen de coordenadas. Esto es un ejercicio en el plano, porque fijaros que el punto tiene dos coordenadas, así que es un ejercicio en el plano. Me dice calcular razonadamente
las tangentes a la gráfica de f que pasan por el punto P. Bueno, pues aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí la cuestión es suponer cuál es el punto de tangencia, el punto por donde la recta es tangente a la función. Pues el punto de tangencia va a ser un punto x, un x sub 0, voy a llamarla la abscisa, y la ordenada va a ser f de x sub 0, va a ser x sub 0 al cuadrado más 9. Entonces voy a suponer que el punto q es el punto de tangencia de la forma x sub 0 al cuadrado más 9. Bien, entonces como quiero hacer la recta que pasa por P y Q, yo tengo que hacer la ecuación de la recta que pasa por P y Q, porque la tangente que pasa por P y por el punto de tangencia de la gráfica f es la recta que pasa por P y por Q. Así que el vector director es el PQ y el vector director es Q menos P, que es, como P es 0, 0, es x sub 0 al cuadrado más 9. ¿Y cuál es la pendiente de esa recta? Bueno, pues la pendiente de una recta que tiene por vector director v sub 1 y v sub 2, en este caso x sub 0 al cuadrado más 9, es el cociente entre v sub 2 y v sub 1. Es decir, es el cociente entre x sub 0 al cuadrado más 9 y x sub 0. Eso sería la pendiente de la recta, a la que le voy a llamar m. Por otra parte, sabemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada en el punto. Es decir, la derivada en el punto de tangencia. Es decir, que la derivada de x al cuadrado más 9, ¿quién es? La derivada de x al cuadrado más 9 es 2x. Entonces la pendiente en el punto de tangencia es 2x sub 0. Así que la pendiente, al ser la derivada en el punto, es 2x sub 0. Entonces tiene que ser iguales, es decir, x sub 0 al cuadrado más 9 entre x sub 0 tiene que ser igual a 2x sub 0. Los igualo, el x sub 0 pasa multiplicando para la derecha, ahora el x sub 0 al cuadrado pasa restando y queda que x sub 0 al cuadrado igual a 9, de donde x sub 0 es igual a más menos 3. Entonces tengo dos puntos de tangencia, uno es para x sub 0 igual a 3 y otra para x sub 0 igual a menos 3. ¿Y cuál es la ordenada? ¿Cuál es la ordenada del punto? Pues 18 en ambos casos. En ambos casos es 18, porque sería 3 al cuadrado más 9 por un lado y menos 3 al cuadrado más 9 por el otro. Bien, entonces ya tengo el punto de tangencia y la pendiente, que es para x sub 0 igual a 3 es 6 y para x sub 0 menos 3 es igual a menos 6. Entonces las ecuaciones de la recta tangente, estos son los puntos de tangencia. Las ecuaciones de la recta tangente sería, para el primer caso, para el punto 3,18 sería y menos 18 igual a la pendiente, que es 2 por 3, 6 por x menos 3. Y para el otro punto, para el menos 3,18 sería y menos 18 igual a menos 6, que es la pendiente ahora, por x menos 3, es decir, por x más 3, despejándola ahí en este, me da igual a 6x, despejándola ahí en este me da igual a menos 6x, y me quedan expresadas las dos tangentes en forma explícita. Bien, esta sería la solución del ejercicio B3. En el plano se desarrolla el ejercicio A4, me pide dibujar la región encerrada por la función polinomio de grado 2, una parábola, y otro polinomio de grado 2, otra parábola, y calcular el área de dicha región. Bueno, esto no tiene ninguna dificultad, porque dibujar una parábola, puntos de corte, vamos a hacer aquí sería puntos de corte con los ejes. Habría que hacer x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0 y se cortan en el punto 1. El punto de corte es el 1, 0. Aquí lo tenemos, el 1, 0. La segunda derivada es 2x menos 2, que se anula en x igual a 1, entonces en x igual a 1 tendría un máximo, un mínimo. Si hacéis la segunda derivada, que es 2, positivo, un mínimo. Es una parábola que tiene el vértice en el 1, 0, que es un mínimo, y corta en el 0, 1, el eje de la X. Bueno, es muy fácil de dibujar, no tiene nada. Y en la otra, pues procedemos de la misma manera. La forma que tiene la otra es esta. La única cuestión es averiguar los puntos de corte entre ellas. Entonces, para averiguar los puntos de corte entre ellas, lo que se hace es igualar las dos ecuaciones y resolverla. Bueno, aquí en el dibujo, si lo hacemos por el dibujo, pues es el área desde menos 1 hasta 2, que son los puntos de corte de las dos ecuaciones, de la función que está por encima, que es la función x al cuadrado menos 5, menos x al cuadrado más 5, la roja, menos la que está por debajo, que es la otra, la azul, la x al cuadrado menos 2x más 1. Hago esta resta y hago esta operación. Aplicando la regla de Barrow, esto no tiene ningún problema, es 9 unidades al cuadrado. Lo que os decía, aquí se trata de saber dibujar las parábolas. Bueno, pero dibujar una parábola es un ejercicio de cursos anteriores y ahora, incluso aplicando el concepto de derivada, es mucho más sencillo de dibujar.
y tengo ya el área establecida, que es 9 unidades al cuadrado. Bueno, pasamos a otro ejercicio, que son un ejercicio de integrales. Calcular las integrales indefinidas explicando los métodos usados para su resolución. Vamos con la primera, que la vamos a hacer por partes, donde tomamos las funciones auxiliares u de x igual a x y de la derivada de v igual a la otra función que multiplica, que es coseno de 2x. A partir de aquí, ¿cuál es la derivada de u? La derivada de u es 1, ¿y quién es v? v es la primitiva del coseno de 2x, que es seno de 2x partido por 2. Entonces aplicamos la fórmula de integración por partes, que es u por v, es x por seno de 2x partido por 2, menos la integral de v por du, menos la integral de seno de 2x partido por 2, igual a, y ahora x seno de 2x partido por 2 ya está fuera de la integral, menos, aquí ahora sería un medio, el 2 podría salir para afuera, y queda integral del seno de 2x, pero la integral del seno de 2x es menos el coseno de 2x partido por 2, de ahí que esto se transforme en un más, porque tengo un menos con un menos, coseno de 2x y el partido por 2 que multiplica el 2 que tenía fuera de 1 por un medio, y me queda 4, más le añado la constante de integración, y ya tengo resuelto el apartado, la primera integral, la integral y. Vamos con la integral j. La integral j es un cociente de polinomios donde lo que vamos a hacer es tratar de factorizar el denominador. Si yo igualo a 0 el denominador y lo resuelvo, me quedan las raíces simples 1 y menos 3, entonces es un denominador con raíces simples. Cuando ocurre eso, el cociente que estoy integrando, en este caso 1 partido por x al cuadrado más 2x menos 3, lo voy a descomponer en suma de dos fracciones más sencillas, donde los denominadores son los factores de la factorización del polinomio, que en este caso son x menos 1 y x más 3. Hacemos la suma, el denominador coincide y el numerador ha de coincidir, es decir, me tiene que coincidir el 1, que es el numerador de la izquierda, con el numerador de esta suma, que sería a por x más 3 más b por x menos 1. Una vez que identifico los numeradores, ahora doy valores a x. Le doy el valor menos 3 y el valor 1, por ejemplo. Si x es igual a menos 3, este x más 3 se anula, desaparece la a, y aquí quedaría menos 3 menos 1 menos 4. Menos 4b igual a 1. Si menos 4b es igual a 1, b es igual a menos 1 cuarto. Ya tengo el valor de b. Y para hallar a le doy el valor a x, el x igual a 1, para anular el b. Entonces, si x es igual a 1, ahora aquí me queda 3 más 1, 4 por a, 4a, y esto se anula, queda 4a igual a 1. Si 4a es igual a 1, a es igual a 1 cuarto. Una vez que tengo a y tengo b, la integral del cociente original es la integral de una suma, pero la integral de una suma es la suma de las integrales, así que me queda la integral de a partido por x menos 1, pero a es un cuarto, bien podría poner un cuarto en el numerador, lo que pasa es que como es una constante puedo sacarla fuera de la integral, menos el b, como veis, menos un cuarto, pues pongo menos un cuarto fuera de la integral de 1 partido por x más 3, diferencial de x. Las raíces simples, siempre que hay raíces simples, son logaritmos neperianos, las integrales son inmediatas, y esto me queda un cuarto logaritmo neperiano de x menos 1, menos un cuarto logaritmo neperiano de x más 3. Entonces saco factor común a un cuarto y queda logaritmo neperiano de x menos 1 menos logaritmo neperiano de x más 3. Lo tomáis en valor absoluto porque los logaritmos están definidos solamente para valores positivos. Le añadís la c, que es la constante de integración, y ya queda resuelto el ejercicio número 2, la integral j. Entonces, ¿qué método se ha usado? Pues el método por partes, y este se llama método de los coeficientes indeterminados. Y pasamos al ejercicio siguiente, que es un ejercicio de probabilidad, y me dice lo siguiente, me dice, en una empresa el 70% de sus trabajadores están satisfechas con su contrato. El 70% de sus trabajadoras están satisfechas con su contrato, y entre las satisfechas con su contrato el 80% gana más de 1.000 euros. Bien, entre las no satisfechas solo el 20% gana más de 1.000 euros. Si se elige una trabajadora al azar, ¿cuál es la probabilidad de que gane más de 1.000 euros? Bueno, aquí se están estudiando dos variables compatibles, que son que estar satisfechos o no estar satisfechos, y a partir de ahí, si están satisfechos o no lo están, ganan más de 1.000 euros o no ganan más de 1.000 euros. Bueno, esto se hace por un diagrama de árbol muy fácilmente. Entonces, las primeras ramas de los árboles es elegir una persona al azar, una trabajadora de esta empresa,
y puede que esté satisfecha con su contrato o puede que no lo esté, con lo cual entendemos estas dos situaciones. Voy a llamarle S al suceso estar satisfecha e I al suceso estar insatisfecha o contrario, son sucesos contrarios evidentemente. Le podría poner S barra encima, utilizando la notación del complementario, pero por un problema de comodidad de terminología aquí, utilizando internet, utilizando el ordenador, pues prefiero llamarle I de insatisfecho. En cualquier caso, la probabilidad de que esté satisfecha me dice que son el 70%, es 0,7, y la probabilidad de que no lo esté es 0,3. Bueno, ahora, si está satisfecha, ¿qué puede ocurrir? ¿Que gana más de 1.000 euros o que no gana más de 1.000 euros? Para ello voy a utilizar los sucesos G de gana más de 1.000 euros y N de no gana más de 1.000 euros. También repito que son sucesos contrarios uno del otro, ¿eh? También podríamos poner G y G barra, pero bueno, yo utilizo esta notación. Podéis utilizar la notación que queráis. Me dicen que si en el caso satisfecho gana más de 1.000 euros el 80%, entonces aquí sería 0,8 y aquí sería 0,2. Tiene que completar 1. Mientras que entre las no satisfechas, que son las I, solo el 20% gana más de 1.000, es decir, G sería probabilidad 0,2 y N probabilidad 0,8. Bueno, una vez que ya tengo el árbol, ahora voy con a resolver las preguntas. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que gane más de 1.000 euros? Pues gana más de 1.000 euros en este caso, es decir, en el caso G cuando está satisfecha y en el caso G cuando está insatisfecha, es decir, sería 0,7 por 0,8, probabilidad de G sería 0,7 por 0,8 más 0,3 por 0,2. Esto da 0,62. Apartado B. Si gana más de 1.000 euros, una condición, un sí condicional, entonces ya automáticamente una probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que esté satisfecho con su contrato? ¿Cuál es la probabilidad de S condicionado a G? Esto es lo que me están pidiendo. La probabilidad de la condicionada es la probabilidad de la intersección de S y G, que se produzcan los dos a la vez, partido por la probabilidad de G. La probabilidad de que se produzca S y G a la vez, aquí lo tengo, voy al árbol, es 0,7 por 0,8, y la probabilidad de G está calculada en el apartado A. Haciendo operaciones, esto me da 0,9032. Y el apartado C, ¿cuál es la probabilidad de que gane menos de 1.000 euros si esté satisfecho con su contrato? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de N que gane menos de 1.000 euros, que es N, y, es decir, intersección, esté satisfecha, y S? ¿Cuál es la probabilidad de N y S? Pues N y S, que es lo mismo que S y N, porque la intersección es conmutativa, es 0,7 por 0,2. 0,7 por 0,2, 0,14. Como podéis comprobar, un problema muy fácil. Y no sé si hay más, si creo que queda uno, vamos allá, es el B5, sí, este es el último. Me dicen que en un garaje hay 30 aparcamientos, en cada aparcamiento puede encontrarse o no un automóvil, con independencia de lo que ocurra en los otros. Si la probabilidad de que un aparcamiento esté ocupado es de 0,4, se pide identificar y describir este modelo de probabilidad. Bueno, pues está claro que esto es una distribución binomial, para lo cual tengo que ver si el experimento es de Bernoulli. Y el experimento es de Bernoulli cuando se repiten se hacen varias pruebas del experimento. ¿Qué pruebas aquí? Pues aquí es estudiar cada aparcamiento. Como hay 30 aparcamientos, se miran los 30 aparcamientos. Cada prueba es mirar un aparcamiento. N igual a 30. ¿Qué me interesa al mirar el aparcamiento? Es decir, ¿qué me interesa al hacer cada prueba? Me interesa qué sucesos le voy a llamar éxito. Pues si está el aparcamiento ocupado o no, le voy a llamar A al suceso que el aparcamiento esté ocupado. Bien, ¿cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A es 0,4, me lo dice el enunciado del problema, eso es sobre la P. Y esta probabilidad cambia con el aparcamiento, es decir, si yo ahora voy a otro aparcamiento, la probabilidad de que el aparcamiento esté ocupado me va a cambiar. Pues no, porque es que me está diciendo que en cada aparcamiento, con independencia de lo que ocurra en los otros, la probabilidad es 0,4. Se puede encontrar o no un automóvil con independencia de lo que ocurre en los otros. Por lo tanto, son sucesos independientes cada prueba. Y si definimos la variable x como número de aparcamientos ocupados de los 30, x sigue una distribución binomial de parámetros n, 30 y p 0,4. Es una binomial 30, 0,4. Esto sería la forma de describir el modelo de probabilidad. O sea que esto sería el apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B me pide la probabilidad de que cierto día haya 8 automóviles aparcados. Es decir, la probabilidad de que x sea igual a 8. Y la probabilidad de que x sea igual a 8 es... Ahora que utilizamos la función de probabilidad de la binomial, es 30 sobre 8
por 0,4 elevado a 8 por 0,6 elevado a la diferencia entre 38, que es 22. Este 0,6 es el suceso contrario de A, es decir, que el aparcamiento esté libre, y la probabilidad es 0,6. Bueno, pues haciendo estas operaciones con la calculadora, 0,05. Y el apartado C, hallar la probabilidad de que un día haya entre 10 y 20 automóviles aparcados. Bueno, entre 10 y 20 automóviles, aquí es importante, es una variable aleatoria discreta, es importante distinguir de si entran o no entran el 10 y el 20. A mí, como me dice entre 10 y 20 y no me dicen ambos inclusive, entiendo que el 10 y el 20 no se deben tomar. De ahí que coja las desigualdades estrictas. Porque si no me tendrían que decir entre el 10 y el 20, ambos inclusive, o de alguna manera que me especificara que el 10 y el 20 entren, aquí no lo hace. Así que sería esto. Ahora bien, ahora ocurre una cosa, que si lo hago por la probabilidad, por la distribución binomial, tengo que calcular 10 sumandos como estos. O sea, el valor para x igual a 11, para x igual a 12, para 13, bueno, 10 o 9, ¿no? Entonces esto sería una lata, se hace muy pesado. Si lo hago por el contrario, pues más todavía, porque serían 9 sucesos hasta el 10 y otros 9 del 20 al 30. Bueno, entonces lo voy a hacer aproximando la binomial por la normal. ¿Cómo? Pues aproximamos la binomial 30,04, la binomial 30,04 la aproximamos por una normal NP, que sería la media 30 por 0,4, que sería 12, y la desviación típica sería raíz cuadrada de n por p por q, es decir, la raíz cuadrada de 30 por 0,4 por 0,6. Esa raíz cuadrada me da 2,68 y esa sería la desviación típica de la normal. Entonces, la probabilidad ahora de que por la binomial x esté comprendido entre 10 y 20 va a ser aproximadamente igual. Como no quiero que en la continua, en la normal, no quiero que me entre el 10, tengo que arrancar la x desde 10,5 y detenerme en 19,5 para que no me coja el 20. Si aquí fuera el igual a 10 y igual a 20, si entraran los dos, aquí tendría que ser 9,5 y aquí tendría que ser 20,5. No es el caso, esto se coge para que no me entren los extremos, 10 y 20. Y ahora tipifico, ahora trabajo como si x fuese una normal, paso de la binomial a la normal y tipifico el 10,5, que sería 10,5 menos la media, que ahora es 12, partido por la desviación típica, y paso a la tipificada z, la x pasa a ser z y 19,5 pasa a ser este valor. Bien, haciendo estos cocientes, son entre menos 0,56 y 2,80. Eso es la probabilidad de que z sea menor que 2,80 menos 1 menos la probabilidad de z menor que 0,56. Bueno, pues nada, vamos a la tabla de la normal, busco 2,8 y 0,56. 2,8 está aquí, es 0,9974 y 0,56 es 0,5 en la columna del 6, que es 0,7123, si no me equivoco. Voy aquí, sustituyo por esos valores. El 0,56 tomé 0,7123. A ver, el 0,56, ¿qué le pasa? 0,56 es 0,5 en la columna del 6. Es 0,7123, sí, correcto. 0,7123. Está bien, entonces, bueno, pues sustituyo, hago las sumas correspondientes y me queda el resultado final, es 0,7097. Bueno, pues entonces es una binomial. El apartado B es una binomial que se hace exactamente por la función de probabilidad, porque aquí se puede hacer al tratarse de un solo valor, no hay problema. Y como son muchos valores, lo puedo aproximar por una normal, aunque no es una aproximación buena, porque el n no es muy excesivamente grande. Y si bien el 0,4 es un valor de p bueno para hacer la aproximación, pues aproximadamente sería esta la solución. Y esto es todo, espero que os haya servido de ayuda y os espero en el próximo vídeo.